Ladies and gentlemen. En el siguiente ejercicio se nos pide determinar el dominio de la función f de x igual a x más 1 dividida por x cúbica menos 4x. Como la variable x se encuentra formando parte del denominador, sabemos que eso nos podría generar una división por cero. Por lo tanto, debemos averiguar cuáles son los valores que generaría un denominador por cero para retirarlos del dominio, toda vez que ellos generarían una división por cero, o sea, una división inexistente o algo que indeterminaría la función. Por lo tanto, para esta función se debe cumplir que el denominador, o sea, x cúbica menos 4x, debe ser distinto de 0. Como tendremos aquí una inecuación que es distinta del primer grado, debemos averiguar si es posible factorizarla, que es el caso. Observamos que tiene el término común x. Por lo tanto, vamos a factorizar. Es decir, esto se convertirá en lo siguiente. X, dividimos x cúbica entre x queda x cuadrada, menos 4x entre x queda menos 4, y esto sigue siendo distinto de 0. Al observar detenidamente el producto obtenido, notamos que aquí existe todavía una posibilidad de factorizar aún más, puesto que lo que tenemos es una diferencia de cuadrados, de manera que esto todavía lo podemos factorizar de la siguiente manera. X por x más 2, y a su vez por x menos 2, distinto de 0. Si observamos la expresión, entonces tenemos tres factores. Los tres factores deben ser distintos de 0. Igualamos cada factor por separado a 0 para obtener las restricciones del dominio. De la primera expresión decimos que la x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, acabamos de tener la primera restricción. En el segundo factor, es decir, x más 2 también debe ser distinto de 0. De donde concluimos entonces que la x no puede ser menos 2. Con el tercer factor exactamente igual el procedimiento. Es decir, x menos 2 debe ser distinto de 0, de donde concluimos entonces que la x no puede ser 2. Una vez que tenemos las tres restricciones, podemos afirmar entonces que el dominio de la función se reduce a todos los números reales, excepto menos 2, 0 y 2. Lo cual contestaría la pregunta de cuál es el dominio de la función. En el siguiente ejercicio se nos pide averiguar el dominio de la función f de x igual a 4x sobre 6x cuadrada más 13x menos 5. Como la variable x se encuentra formando parte del denominador, debemos averiguar si existen valores para x tales que generen un 0 en el denominador para retirarlos del dominio, porque esto generaría una división por 0, lo cual es inexistente, y en automático se indeterminaría la función. Es decir, en este caso se debe cumplir que el denominador 6x cuadrada más 13x menos 5 debe ser distinto de 0. Al tener un trinomio como desigualdad respecto de 0, podemos darle exactamente el tratamiento de una ecuación de segundo grado. Para su resolución vamos a emplear el método de la factorización.
Si bien es cierto que existen diferentes métodos para factorizar este tipo de expresiones, el que vamos a exponer es aquel que consideramos que puede estar al alcance de cualquiera. El método consiste en lo siguiente. Multiplicamos el coeficiente del término cuadrático por el término complementario, es decir, 6 por menos 5, lo cual sabemos que nos da menos 30. Nosotros mentalmente podemos encontrar una combinación de dos números tales que al multiplicarse entre sí nos resulten menos 30 y al sumarse entre sí nos resulten en el coeficiente del término de primer grado. Estos dos números evidentemente serían 15 y menos 2. 15 por menos 2 nos da menos 30 y 15 menos 2 nos da 13x. En estos dos números vamos a descomponer el término de primer grado. Es decir, la expresión anterior se va a transformar en lo siguiente. 6x cuadrada más 15x menos 2x menos 5 y esto es distinto de 0. Nótese que la expresión, si bien incrementó su número de términos, sigue siendo la misma expresión, puesto que el 15 menos 2x nos dan las 13x originales. Lo anterior nos va a permitir hacer una factorización por agrupación de términos tomando los factores de 2 en 2. Los dos primeros términos podemos claramente identificar que son múltiplos de 3 y que además tienen como factor común la x. Si factorizamos 3x, hacemos las divisiones 6 entre 3 es 2, x cuadrada entre x es x. Los signos más entre más es más, 15 entre 3 son 5, x entre x1 se da por implícito. Los últimos dos términos no tienen nada en común, solamente el signo, así que podemos factorizar un menos 1 simplemente para completar la idea y hacemos la división. Menos 2x entre menos 1 son 2x. Menos 5 entre menos 1 es más 5 y esto es distinto de 0. Así que observamos que tenemos un término común que es el factor 2x más 5 que se agruparía con 3x menos 1 factorizado y esto es distinto de 0. Y aquí tenemos esta expresión factorizada. Ahora igualaremos cada uno de los factores por separado a 0 para obtener las restricciones del dominio. Es decir, 2x más 5 tiene que ser distinto de 0. Si hacemos el despeje para x, entonces concluimos que la x no puede ser, es decir, el 5 que suma pasa a restar y el 2 que multiplica la x pasa a dividir. Por lo tanto, la x no puede ser menos 5 medios del primer factor. Con el segundo factor tendremos entonces 3x menos 1 debe ser distinto de 0, de donde concluimos entonces que la x no puede ser. El 1 que resta pasa a sumar y el 3 que multiplica la x pasa a dividir. Por lo tanto, la x no puede ser un tercio. Así que si hacemos la afirmación final para resolver el ejercicio, observamos que el dominio serían todos los números reales, excepto menos 5 medios y un tercio. En el siguiente ejercicio, se nos pide averiguar el dominio de la función f de x, que es igual a la raíz de 2x menos 3 dividido por x cuadrada menos 5x más 4. Analizando la función, vemos que la variable x se encuentra formando parte de un radicando y formando parte de un divisor. Por lo tanto, respecto al radicando, debemos asegurarnos que los valores de la x sean tales que generen un número mayor o igual a 0, porque los números negativos no tienen raíz cuadrada.
Y respecto del denominador, debemos asegurarnos que los valores de x no generen un 0 en el denominador, porque a su vez esto generaría una división por 0, la cual es inexistente, y en automático se indeterminaría la función. Así que vamos a analizar las diferentes restricciones, pero decimos que se debe, en este caso, cumplir que tomamos el numerador, es decir, 2x menos 3 sea mayor o igual que 0. De donde concluimos entonces que la x tiene que ser mayor o igual que el 3 que está restando pasa a sumar y el 2 que multiplica la x pasa a dividir. Por lo tanto, la primera restricción en el numerador es que la x tiene que ser mayor o igual que 3 medios, para no generar un número negativo al interior del radical, de los cuales sabemos que no tienen raíz cuadrada. De la misma manera vamos a analizar ahora la restricción del denominador, es decir que x cuadrada menos 5x más 4 debe ser distinto de 0 para no generar una división por 0. De manera tal que podemos identificar que tenemos un trinomio de la forma más sencilla para factorizarlo. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos un par de paréntesis. Decimos que es distinto de 0. Sacamos la raíz del término cuadrático, es decir, x cuadrada, pues es x la raíz. El signo del término de primer grado va al primer paréntesis y multiplicamos menos por más, menos los dos signos que se multiplican y van a dar el segundo paréntesis. Ahora resulta muy sencillo encontrar una combinación de dos números que al multiplicarse den 4 y al sumarse den 5. Evidentemente las posibles factores del 4 son 4 por 1 y 2 por 2. Sabemos que la única combinación que nos deriva en un 5 sería precisamente 4 y 1. Si multiplicamos, menos 4 por menos 1 es más 4 y menos 4 menos 1 es menos 5. Así tenemos debidamente factorizado el denominador. Ahora igualaremos estos dos factores por separado, cada uno a 0, para identificar las restricciones que generarían el denominador. Es decir, x menos 4 tiene que ser distinto de 0, de donde resulta muy sencillo concluir que la x entonces no puede ser 4, es decir, el 4 que resta pasa a sumar y decimos entonces la x no puede tomar el valor de 4. En el segundo paréntesis, el segundo factor, x menos 1 también tiene que ser distinto de 0, de donde concluimos de la misma manera que la x no puede ser 1. Tomando en cuenta las tres restricciones que acabamos de calcular, sabemos que la x tiene que ser mayor igual que 3 medios. Este valor es mayor incluso que 1, por lo tanto, con esta restricción en automático se elimina esta situación. De manera que entonces, para generar el intervalo que nos identifique el dominio de la función, bastará con indicar el extremo inicial, que sería 3 medios. Mayor que 3 medios es obviamente el infinito, pero antes del infinito tenemos que acotar el 4, que no está incluido dentro del intervalo. Por lo tanto, ponemos el 4 aquí, lo acotamos expulsándolo del dominio mediante un paréntesis normal, colocamos una unión para el siguiente intervalo que le iniciamos precisamente en la restricción, que es 4, y del 4 hacia adelante sabemos que no hay restricción, es decir, iría hasta el infinito no puede ser acotado, por lo tanto el paréntesis tiene que estar abierto, y con esto estaremos contestando el dominio de la función.